A todas las personas que por ahí se están conectando. Muchas gracias por estar en este último diálogo. Va a estar bien bonito, tenemos un panelazo. Eh, Particularmente, además, estamos muy emocionados de poderlo cerrar así, con prácticas así bien a flor de piel sobre el ejercicio de derechos culturales. Y ya estamos en Facebook. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan desde las plataformas de redes sociales de Cultura San Luis. Estamos por iniciar y como cada una de nuestras sesiones, hoy tenemos una reflexión que se va vinculando a nuestros diferentes espacios de análisis sobre libres e iguales para fortalecer la perspectiva LGBT sobre la declaratoria internacional que estamos en elaboración participativa, la Carta de la Ciudad de San Luis por los Derechos Culturales. Para conocer un poquito ese proceso, para conocer también el por qué hoy estamos acá, que nos ha llevado como a este encuentro. Vamos a tener unas participaciones iniciales por allí de la directora Cecilia Padrón y de la maestra Olga Palacios, con quien vamos a comenzar. También para que conozcan a las personas invitadas del día de hoy, a nuestro moderador diálogo. Y pues nada, a todas y todos por estar una mañanita, un mediodía de sábado. Muchísimas gracias. Qué gustote y qué goce va a ser. Adelante, maestra Olga. Muchas gracias, Gerardo, Ceci y a todas las personas que estamos aquí reunidas. Como bien decía Gerardo, hoy es el tercer diálogo. Con esto vamos perfilando precisamente la reflexión, lo que hemos podido dialogar en concreto hacia lo que vamos a ver en San Luis Potosí, lo que atravesamos. Libres e Iguales es una herramienta que desde el plano internacional nos ofrece insumos para poder pensar, replantearnos, y tomo la idea de una de las ideas expuestas la sesión pasada: políticas públicas con visión internacional para construcción comunitaria digna, apropiándonos precisamente de la cultura. Este tercer diálogo se enfoca a los casos y prácticas hacia los derechos culturales de las personas LGBTIQA+. Y bueno, la intención es intercambiar puntos de vista a partir de experiencias acumuladas, casos prácticos, vivencias sobre las barreras, retos, oportunidades y líneas de deseo para el ejercicio libre y pleno de los derechos culturales de las personas y la comunidad LGBT+. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo es llegar a la dimensión de múltiples perspectivas de las diversidades sexogenéricas y afianzar e imprimir sobre esta declaración internacional de UNESCO, San Luis Potosí, Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales. Pues bueno, y agradecemos también que este espacio sea posible a la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de este estado, así como a las oficinas de UNESCO en México, y que nos hayan permitido también acompañar esos procesos desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Hoy tenemos varias personas que estarán compartiendo con nosotros, y bueno, también las personas que nos acompañan desde Workplace, entre otros espacios, a través de preguntas y comentarios. Está de manera virtual Aristeo Mora, quien es director de escena, licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y máster en práctica escénica y cultural visual por la Universidad de Alcalá. Trabaja en la compañía Opcional, un grupo de investigación dedicado a la creación de piezas y contextos experimentales para las artes escénicas. Ha trabajado como docente en el Instituto Cultural Cabañas, en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO, y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. También ha coordinado el encuentro de creadores de Jalisco, San Luis Potosí y León. Estuvo frente del programa de estudios, investigación y creación La Desarrolladora por la Red Universitaria de las Artes, conocida como RUA. Sus trabajos como creador de escena se han presentado en teatros de México, España, Francia, Argentina, Colombia, Cuba y Ecuador. Estaremos compartiendo también sus intervenciones. También nos acompaña Nani Guerrere, activista transfemenina, DJ, rapera, pero Transfeminista, bebé. transfeminista, Ujú. sex siren, y madre de la escena ballroom del suroeste mexicano. Desde 2016 milita con las Hijas del Rap, una colectiva de hip hop feminista,
que se reapropia de las herramientas de la cultura urbana para fortalecer narrativas feministas entre niñas, adolescentes y jóvenes en Yucatán. Es impulsore de la cultura hip hop en el sureste y maestre de danzas urbanas por 10 años. Se vive en la Vogue, la vida, la performance, la danza, la intervención urbana y el constante fluir de las identidades. Le fascina crear espacios de placer y goce para las mujeres y la comunidad LGBT+, las micropolíticas dentro de la fiesta, la ocupa del espacio público, explorar narrativas de protesta y de las luchas de los sures. Y también nos acompaña Rafael Paredes, Atreyu Polari, hijo por elección del artista Franca Polari. Nace en 2017 como parte de la expansión de los primeros años de la escena ballroom en México. Comienza su camino en House of Apocalyptic, donde aprende sobre la ética, la estética y la traducción cultural del ballroom al contexto latinoamericano. En los últimos años ha promovido el tejido de la cultura ballroom en Ciudad de México, Guadalajara, Toluca y San Luis Potosí, además de tender puentes entre diferentes escenas de América Latina. Sus categorías favoritas son el pop, deep and spin, el realness with a twist. Fuera de la pasarela y bajo el nombre de Rafael Paredes Atreyu, desarrolla una carrera profesional como promotor y defensor de los derechos culturales a través del think tank Traza MX. Y pues bueno, para poder estar llevando estas reflexiones y participaciones, nos va a acompañar Bangaye. Es influencer, activista por los derechos de las ciudadanías diversas, creador de contenido para Bangaye Blog, una de las plataformas independientes de más alto impacto y crecimiento regional, enfocada a la promoción y difusión de expresiones y propuestas locales sobre arte y cultura. Pues bueno, sin más, dejo la voz a Ceci Padrón. Adelante. Gracias, Olga. Muy buenos días a todas, todos, todes. Gracias por regalarnos esta mañana de sábado. Gracias a las personas que nos acompañan en la plataforma Zoom y quienes están siguiéndonos a través de nuestro espacio en redes sociales. A Dani y a Moifa por hacer posible que este espacio técnicamente sea posible. Buenos días, me da muchísimo gusto saludar a Nani, a Rafa, Bangaye, buenos días. Olga, muchas gracias a ti también y a todo el equipo de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos por estos 3 momentos tan importantes en nuestro proceso de reflexión. Y bueno, pues me gustaría en este cierre, prácticamente mi última participación antes de todo este momento que seguramente, como bien señaló Gerardo más temprano, pues será sumamente rico, lo gozaremos muchísimo. Y creo que es importante hacer un recuento de qué es lo que estamos haciendo. En agosto del 2019, nuestra ciudad dio arranque a un nuevo y significativo proceso en materia de cultura, derechos humanos y cooperación internacional a través de la construcción de un macro convenio educativo, cultural y científico único en su tipo. Es la primera vez que UNESCO México, codo a codo con un gobierno local, emprende un proceso como el que estamos haciendo. Y bueno, pues de la mano y en articulación con el programa Ibercultura Viva de la Secretaría General Iberoamericana, así como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por supuesto la campaña de acción de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible, My World México, que tiene una representación importante también aquí en San Luis. Josué, les mandamos un saludo enorme también. Y bajo la observancia de la organización Transparencia Mexicana, se ha aperturado una ruta de trabajo en favor del codiseño y la construcción participativa de la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales. Luego de reconocer la inexistencia de un marco de garantías municipales vigentes en materia de cultura y con alcances en favor de todas las personas que habitamos, visitamos nuestra ciudad de San Luis Potosí. Y un desafío que ya era inaplazable escalar a nivel local, con el fin de dar respuesta a una década del reconocimiento de los derechos ya establecidos y asentados en nuestra Constitución, entramados en legislaciones para el ámbito federal, estatal, y es que este llamado y la posibilidad de elaborar la Carta a partir de la participación social de todas, todos y todes, pues fue una obligatoriedad
Y pues nos sentimos muy contentos y muy orgullosos también y sobre todo como muy corresponsables de pues este proceso que se vio interrumpido bien por la pandemia en marzo, pero que ha sido y ha sucedido en distintas fases. Hemos llevado a cabo conversatorios internacionales, mesas de trabajo, y hoy en este proceso de construcción también bajo la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues la atención de los grupos vulnerables, los grupos de atención prioritaria, las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, pueblos originarios, y lo que hoy nos convoca, que es cerrar este proceso de escucharnos todas, todas, hacia la comunidad LGBTIQ y más. Esto ha implicado, pues obviamente, una posibilidad de convocar agentes culturales, a sectores de de todo nuestro territorio, alineados, por supuesto, a los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos celebrado ya jornadas presenciales, nos hemos trasladado al modelo híbrido, ¿no? También al digital, porque pues ahora nos obligan y nos dan esta posibilidad también de tener pues una conexión y una cercanía con experiencias de otros territorios de una manera pues también mucho más sencilla y mucho más libre. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles y de verdad reconocer el trabajo de la Secretaría Técnica. Gracias, Gerardo, porque sé particularmente que este proceso ha sido muy significativo, muy sentido. Nos sentimos, Olga me lo decía hace unos días, ha sido una sorpresa y es un momento hito de verdad en la reflexión sobre los derechos culturales en nuestra ciudad. Son pocos los espacios, aprovechémoslo, porque seguramente todo lo que tengamos que decir en este espacio, en los que han transcurrido en nuestras últimas 2 jornadas y todos estos 2 años, quedarán plasmados en un documento que cuando nosotros nos vayamos será de todos nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias y bueno, pues sin más les cedo palabra a Gerardo para que nos dé un contexto sobre nuestro punto de arranque. Gracias y buenos días a todas, todes. Pues creo que lo mejor va a ser pasar directamente a la charla, ¿no? Va a ser un espacio como bien rico por parte de todas ustedes. Quizá el único contexto o el punto de partida que busca provocar Naciones Unidas respecto a la reflexión que sería importante hacer, que hay en esa intersección entre cultura y derechos humanos, es que seamos muy atentos a el papel que en ocasiones juega la cultura en favor y a veces en contra del ejercicio de los derechos de las personas LGBT o de las diversidades sexogenéricas y de nuestras ciudadanías diversas. ¿Por qué? Prácticamente la reflexión colocada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, particularmente por la Oficina de Igualdad y No Discriminación, es que debemos de reconocer que existen grupos, culturas y personas en colectividad o que de manera individual, a nombre de la cultura o en nombre de la cultura o en nombre de la libertad de expresión, en nombre de las buenas costumbres, en nombre de las tradiciones, no favorecen la libertad plena y el ejercicio pleno de derechos culturales de las personas y de la comunidad LGBT. Esto incluso se puede traducir a frases como no te reconozco porque eso no es parte de mi cultura, no lo acepto porque eso no son partes de mis tradiciones, no lo abrazo ni lo quiero porque eso va en contra de lo culturalmente aceptado, ¿no? Allí, en esas reflexiones engañosas es donde se debe de tener mucho cuidado, mucha precaución, porque es una forma de poner el discurso de la cultura y de la libertad de expresión en contra de las libertades de otras personas. Las Naciones Unidas, la respuesta que hacen frente a esa provocación es que la respuesta es muy simple, ¿no? La cultura debe unirnos y no separarnos. La cultura es amor. De allí el nacimiento de la campaña Culture of Love de Naciones Unidas sobre libres e iguales, en el cual la premisa social es muy clara. Ninguna expresión práctica y cultural, todas muy respetables, todas muy
sí, respetables, pero ninguna va más allá del ejercicio pleno de las libertades y de los derechos de las personas. Entonces, un poquito como partiendo a lo mejor de ese contexto, de esa provocación que Naciones Unidas hace, hoy vamos a reflexionar sobre ejercicios, prácticas en la cotidianidad, en la vida diaria, en la vida artística también, en la vida y en el campo profesional, sobre cómo ejercemos las personas que somos parte de la comunidad, nuestro ejercicio de acceso a la cultura y a nuestras libertades culturales. Para eso, pues ahora sí les cedo la palabra a Bangalle, por ahí vamos a tener las intervenciones de Aristeo de manera asincrónica, se les proyectarán en su pantalla cuando tengamos alguna participación relevante. Adelante, Van, muchas gracias a todos por estar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esto. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto de verdad para mí, una emoción muy grande poder estar siendo parte de esto. Gracias por la invitación, Cecilia, y a todo el equipo que colabora alrededor de la Dependencia de Cultura Municipal. Muchas gracias de verdad. Y bueno, vamos a empezar a darle, les voy a ir teniendo unas preguntas, más o menos como planteando un poquito el escenario, y ya sea que cada uno y une nos puedan ir como respondiendo. Entonces, vamos a plantear un piso mínimo para ir conociéndoles, y que nos vayan platicando. Entonces, yo quisiera lanzarle la pregunta siguiente. ¿Cuál es su área de desempeño como trabajadores de la cultura? ¿Cómo es que ejercen sus derechos culturales de manera cotidiana, en la vida cotidiana? ¿Y cómo es que ustedes entienden estas libertades también con las que contamos todas, todos y todes en el papel tanto de su vida como personal y tanto en lo profesional? ¿Quién gusta empezar? Antes. Vamos con la respuesta de Aristeo que nos manda por ahí. Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, a todas, a todos. Desde acá, desde el pasado, de forma sincrónica, y también desde Guadalajara. Muchísimas gracias por hacerme parte de esta discusión que me parece como tan potente y tan necesaria en el contexto no solo de San Luis, sino de nuestro país en general. Creo que para mí personalmente la forma más importante para ejercer mis derechos culturales es mi práctica como creador, ¿no? A mí me interesa mucho las artes vivas. Yo desde hace algunos años he tenido como el impulso y la posibilidad de desarrollarme en el mundo de las artes vivas. Y creo que mi centro, digamos, para ejercer el derecho a la cultura es a través de la creación de plataformas de educación, de proyectos de gestión y de proyectos culturales y artísticos dedicados a imaginar, a pensar, a practicar, a ensayar la ciudad, la forma en la que vivimos la ciudad, dedicados a practicar, a ensayar otras formas de relacionarnos en la ciudad. Y también he tenido la oportunidad de hacer distintos proyectos que están relacionados con el hackear las formas de ser, de estar y de relacionarse en la vida cotidiana. He trabajado mucho en contextos que tienen que ver con la vida cotidiana y con el arte mezclado en la vida. Así que es allí en donde yo he ejercido como mi derecho a la cultura desde la creación, ¿no? Como desde la posibilidad de desarrollar proyectos artísticos, culturales, de gestión y de educación. Listo, ahí está la respuesta. Si gustan ir como, no sé, levantando la manita y yo les voy como cediendo la palabra, nos vamos acomodando. Rafa. Bueno, pues gracias. De verdad estoy feliz de estar en este espacio hablando de esto y con ustedes. Bueno, pues yo en el ámbito profesional soy gestor cultural, aunque durante 10 años ejercí esta profesión
sin una conciencia y sin un propósito de llevarlo a tocar mi vida personal y mi identidad, ¿no? Es decir, trabajando en la gestión de proyectos de otras, de otros, de otras, pero que nunca me involucraban a mí, ni, y claro, o sea, tenía yo una satisfacción, pero era meramente eso, profesional. Eh, Hasta hace muy poco, muy poco, 3 años, que he hecho una conciencia de que también mi profesión y sobre todo por ser la gestión cultural tiene un gran potencial para transformar mi propia vida, eh, y en compañía de la vida de otras personas, ¿no? Eh, Hace 3 años conocí el ballroom, que es una cultura que ya tiene más de 50 años. No viene de México, bien, como el nombre pues lo señala, es una cultura anglosajona, pero, pero que me ha tocado mucho, porque me toca desde el gusto musical, ¿no? Desde la música que se disfruta como parte de de esa cultura que viene de las comunidades negras, latinas, de Nueva York, ¿no? Y que es una cultura que se ha ido nutriendo a lo largo de los años de otras culturas y que finalmente cuando llega a México, yo conozco esa cultura, soy abrazado por esa cultura y se me permite aportar a esa cultura desde lo que hago, ¿no? Que es la gestión cultural. Seguramente Nani podrá platicar también un poquito más de esto, porque compartimos ese amor y ese espacio. Entonces, por un lado así, ¿no? Como gestor cultural ya involucrado en procesos de desarrollo de proyectos y de construcción de espacios culturales o de espacios para el ejercicio de derechos culturales. Y desde un punto de vista ya no profesional, sino más ciudadano, eh, pues desde la elección consciente también de lo que consumo culturalmente y produzco culturalmente, ¿no? Eh, los libros que decido leer, las películas que decido ver, la música que decido bailar, el lugar donde decido hacerlo, ¿no? La manera de hacerme presente en el espacio público a través del baile, en este caso, que es un elemento importante dentro de la cultura ballroom, ¿no? El voguing, que algunas tal vez ya conozcan. Y pues de esa manera es que he podido ir acercándome a mi propia identidad, reconociéndola, deconstruyéndola, volviéndola a construir. Me parece algo, para mí ha sido un volver a nacer. Por eso en mi semblanza de hoy pongo que Atreyu, que es la manera en que es bajo el nombre en que he construido esta identidad política alegre, festiva, eh, nace en 2017, que es en este despertar de conciencia de que el ejercicio de derechos cultura medida, y en específico para las personas LGBTIQ, es un proceso de conciencia y de compartir con otras y con otros. Bueno, de esa manera. Súper, súper cool, Rafa. Creo que todos hemos tenido un renacer después de llegar a un punto en la vida, ¿no? Qué padre lo que comentas. Nani, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues mi trabajo de cultura o el ejercicio de mis derechos culturales empieza yo creo que desde que soy niña, ¿no? Desde que en mi casa mis abuelos bailan, compartimos como estas como músicas típicas de Veracruz, yo soy originaria de allá, y para mí desde ahí empieza como la práctica cultural, ¿no? Hace 10 años empiezo a formar parte de una cultura que se llama hip hop, y hace 3 pertenezco a la cultura ballroom, que Rafa ya mencionó, porque en la cultura hip hop me pasó
que no encontraba un espacio para mi identidad LGBT, ¿no? El hip hop sigue siendo aún una cultura predominada por hombres, una cultura muy machista y demás, porque bueno, nuestra sociedad es así, ¿no? No es específico de la cultura, sino bueno, así lo es todo. Pero hace 3 años que pertenezco al ballroom y desde entonces también el ejercicio de mis derechos culturales ha cambiado radicalmente, porque si a lo mejor el hip hop ya de por sí era una cultura como no muy bien aceptada, además cargarle el eje LGBT me complica aún más como mi ejercicio, ¿no? Yo soy DJ, soy rapere, soy sex siren, lo que quiere decir que pertenezco o ejecuto una categoría dentro del ballroom que reconecta con el erotismo, con los placeres, con la sensualidad y la sexualidad, y que muchas veces estos no son temas que se colocan en los derechos culturales, ¿no? Una vez más, como las tradiciones le ponen freno a expresiones que son específicas de mi comunidad y de mi identidad. Y desde ahí ya empiezo a tener como problemas. Yo vivo en Mérida, Yucatán, en la calurosa y conservadora Mérida, Yucatán, donde además tenemos un gobierno antiderechos y que muchas veces los eventos de mis amigues o los nuestros los cancelan porque no los consideran adecuados para la niñez, para la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces mi práctica ha tenido que ser desde la ilegalidad, ¿no? Muchas veces he tenido que crear, junto con otros compañeros, espacios seguros para nosotros, porque tampoco queremos correr el riesgo de buscar lugares clandestinos y sin embargo tenemos que crearlos nosotros. Y también aquí le pongo como mucho énfasis a que mi trabajo es mucho desde la autogestión, porque también muchas veces al intentar acceder a fondos municipales de arte y cultura, pues el decir que son proyectos con tinte LGBT ya le pone un freno a mi quehacer, ¿no? Ya no me permite acceder por un lado, y por otro lado muchas veces las convocatorias de derechos y de cultura y arte no nombran nuestras expresiones, ¿no? A veces es como danza, teatro, música y música clásica, música, ¿no? Danzas clásicas o danzas que son reconocidas por el Estado o que tienen alguna licenciatura, ¿no? Danza contemporánea, ballet, pero ¿qué pasa con todas esas otras expresiones como el rap, como el twerk, como etcétera, ¿no? Que pues muchas veces no se nos permite ejercerlas por un rollo pues moral, ¿no? Pero también porque ni siquiera hay una oferta para nosotros. Entonces, también parte de mi trabajo es llevar esas expresiones al espacio público. Yo organizo prácticas de hace 3 años en el espacio público, prácticas de Vogue, prácticas de sex siren, prácticas de estas expresiones de nuestra comunidad, porque me interesa mucho, y lo hago específicamente y con cero inocencia, en espacios donde hay niñas, donde hay familias, ¿no? Buscamos horarios como domingos a las 4 de la tarde, cuando todas las familias están comiendo su helado, ¿no? Para que nos vean bailar y vean también cómo romper estas barreras de la otredad. Muchas veces se acercan niñas al espacio a bailar con nosotros, los papás empiezan a hacer preguntas, ¿no? Quieren saber qué sucede, y también eso ha ayudado mucho como a afianzar nuestra práctica, ¿no? A normalizarla. Y eso, más que nada mi práctica ha sido desde la autogestión, lamentablemente también desde la ilegalidad, pero también al mismo tiempo, pues, desde el intentar romper estas barreras o estigmas que no permiten que otras personas reconozcan nuestro quehacer cultural y artístico en la comunidad LGBT. Claro. Por aquí, Nani, mencionabas justamente un poco las barreras a las que te has enfrentado. Me gustaría pedirles, de favor, si nos pudieran tal vez como decir algunas más, enumerar de alguna forma, compartirnos las barreras que ustedes puedan llegar a identificar que estén presentes aún y que impidan o que no favorezcan el derecho al ejercicio pleno y libre de nuestros derechos como parte de la comunidad LGBT+. Algunos momentos, y también si por ahí pueden ubicar si algunas tradiciones o costumbres de México han jugado un papel no favorable también para el ejercicio de estos derechos. Rafa. Pues, aunque en lo particular, creo que gracias a un trabajo que ha sido acompañado por muchas personas, en lo personal, he podido superar
algunas de estas barreras. Igual más adelante puedo explicar un poco las estrategias para superarlas, pero las barreras siguen estando ahí, y lo sé pues porque por ejemplo, reconozco en mis pares las dificultades que tienen para, por ejemplo, organizar un concurso de Vogue, ¿no?, en el espacio público. Y las barreras que al menos yo identifico que son específicas de la población LGBTIQ son la invisibilización, la censura, la violencia y la marginación o discriminación, ¿no?, que es en sí una forma de violencia, ¿no? Todas estas barreras se articulan de manera que impiden el ejercicio de derechos culturales en las mismas condiciones que las personas cisgénero, heterosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive estas barreras se nos vienen instalando en el cuerpo desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, justo nos impiden a veces como personas, y eso es algo que sí yo puedo reconocer que sucedió en mí, ¿no? Me impidió de alguna manera imaginarme a mí mismo en otros escenarios de posibilidad, ¿no? O sea, no fue sino hasta que me encontré con otras personas, ya muy grande edad, por decirlo así, a mis 33 años, no fue hasta sino que me encontré con otras personas con las cuales me pude identificar y construir espacios de posibilidad, que justo pues me atreví a salir al espacio público, al ejercicio y al disfrute de mis derechos culturales. Creo que es importante plantearlo de esa manera, ¿no? Cómo estas barreras primero se nos instalan en el cuerpo y después también cómo funcionan ya, digamos, en el ecosistema, ¿no? Y en el día a día, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Dani. Pues yo creo que coincido en todo lo que acaba de decir Rafa, ¿no? Desde lo de la marginación, la censura y demás. Yo creo que también otra gran barrera es que muchas veces se piensa como el ejercicio de arte y cultura como algo unidimensional, y en realidad también tiene que ver con todo mi ser de vida, ¿no? O sea, porque a mí me pueden garantizar un parque muy bonito donde pueda ir a bailar y donde no me van a discriminar, y etcétera, 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 pero llego a casa y no tengo para comer, pero llego a casa y no tengo trabajo, o llego a casa y discriminan por tener VIH, o etcétera, etcétera, ¿no? Que son situaciones que le pasan a las personas en nuestra comunidad. O a lo mejor no me van a dar trabajo porque tengo un historial de trabajo sexual. Y esas son también identidades que habitan en nuestras comunidades y que de alguna manera han encontrado también espacios, ¿no? Pero una vez más desde la ilegalidad. O sea, de nada sirve que mi compañera trans, trabajadora sexual, tenga un bar donde a lo mejor hostear, etcétera, etcétera, si no se le va a permitir una vida digna, si no va a tener acceso a la salud, si no va a tener espacios donde no sea discriminada, si no va a tener, etcétera, etcétera. Creo que muchas veces se piensa como el ejercicio de cultura desde ahí, y creo que tenemos que escuchar mucho a la comunidad LGBT para entender que las barreras son muy amplias, ¿no? Que no es nada más desde la cultura, sino desde mi vida, ¿no? Desde cómo tengo acceso a un médico que respete mis pronombres, cómo desde que entro a un espacio respetan mi identidad, ¿no? Creo que eso también, trato como de amplificar un poco lo que mencionó Rafa, que es eso, que también creo que tenemos que mirar las otras aristas, y para eso, por supuesto, tenemos que escuchar mucho las necesidades de la comunidad LGBT. Así es. Y vamos con la respuesta de Aristeo también. Vivimos en un país completamente machista y homófobo. O sea, partiendo de eso, creo que
uno podría desplegar todo un abanico de momentos de exclusión, de momentos, digamos, como de violencia que se ejercen en contra de nuestra comunidad, en contra de las personas que nos declaramos como homosexuales, bisexuales, etcétera, ¿no? Pero en particular, yo como, digamos, como Aristeo Mora en la ciudad de Guadalajara, con lo que me he encontrado es sobre todo con unas prácticas sociales que están, digamos, muy arraigadas en el territorio, que son prácticas machistas, que son prácticas homófobas, que son prácticas además violentas, que se disimulan digamos, en los usos y costumbres, o se hacen pasar por usos y costumbres, haciendo que sea muy difícil identificar el límite entre lo que forma parte de una cultura, digamos, como de la cultura de una sociedad, y lo que en realidad es una cultura de la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes impedimentos, no solo para ejercer mi vida cultural, sino para ejercer y desplegar mi vida como persona en el territorio en el que yo vivo, han sido impedimentos sobre todo de corte cultural, prácticas sociales que son violentas, desde el cómo se nos nombra, es decir, como la manera en la que de forma violenta se nos refiere, aunque eso pueda pasar por una broma, aunque eso pueda pasar por un juego, un chascarrillo o una forma cultural que es banalmente llamada como un chiste, ¿no? Hasta la manera en la que se nos representa en los medios y se usurpa nuestro lugar haciéndonos pasar por personas que pueden ser blanco de la violencia y de la burla en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones que se sostienen día a día entre los grupos sociales en cualquier medio, pero también en cualquier encuentro presencial, en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Es muy normal encontrarse en los medios, sobre todo en los medios convencionales de comunicación, con declaraciones, formas despectivas de referirse a nosotros y maneras de representarnos y de usurpar nuestro lugar que hacen que nuestra manera de interactuar a partir de los medios, ese filtro que se crea sobre lo que nosotros podemos ser, tome un papel protagónico y elimine la posibilidad de que nosotros podamos generar nuestras formas de representación, de autorrepresentación ante el mundo, ¿no? En los noticieros, en los programas televisivos de la mañana, en, digamos, las series, las telenovelas que vemos todos los días en canales comerciales del país, se nos representa de una manera errónea y de una manera, digamos, como en la que se nos vulnera y se nos vuelve blancos de la violencia, se nos vuelve personas vulnerables que pueden ser violentadas por cualquiera porque se disimula nuevamente esa frontera entre la cultura de una sociedad y la cultura de la violencia, que es una cultura en la que pues a nosotros se nos ha convertido en personas que se consideran menos que las demás ciudadanas o ciudadanos, ¿no? Porque nuestras preferencias o porque nuestros gustos o porque nuestras formas de hacer vida no hacen parte de un corpus cultural que está estandarizado, que está, digamos, como normalizado y que además, más allá de que esté normalizado y estandarizado, se impone sobre la vida de las personas. Es ahí en donde yo creo que el arte puede jugar un papel muy importante, porque el arte puede romper esos paradigmas, puede buscar formas de autorrepresentarnos, de mostrarnos y desplegarnos ante el mundo que puedan ayudar a disuadir y de alguna manera a poner en crisis esas formas de representación que se han tomado en nuestro lugar y que no nos permiten desplegarnos en la vida pública de la manera en la que pues, deberíamos poder desplegarnos como cualquier otra persona en el mundo, ¿no? Con los mismos derechos. Gracias, Aristeo. Y justo, qué importante, a mí me mueve mucho todo este tipo de conversaciones porque me identifico muchísimo, creo que todos los que estamos aquí presentes, o la mayoría de los que estamos aquí presentes, nos podemos sentir identificados justamente con esta parte específica también de la representación de los medios. Entonces, creo que esto que estamos haciendo justamente aquí tiene muchísima relevancia para la creación de esta carta, ¿no? De derechos culturales. Entonces, me gustaría lanzarles ahora la siguiente pregunta.
¿cuáles consideran que son las condiciones diferenciadas en el ejercicio de derechos culturales para la comunidad LGBT+, respecto a otros grupos, ya sea de diversidad cultural o del grueso en general de la población? Rafa. Pues creo que volvería un poco al punto anterior, digamos, reconociendo que nuestro colectivo está vulnerable a la violencia machista, ¿no? Que se expresa de muchas formas, y que incluso ya se ha logrado instalar en nuestras propias comunidades, ¿no? Es decir, esta búsqueda de construir espacios seguros es eso, es una búsqueda, es un proceso, ¿no? En el ballroom, ¿no? Que por ejemplo es uno de los objetivos, no es que ya esté resuelto, ¿no? Las personas como ya lo he mencionado, las personas LGBTIQ crecemos ya con esas barreras instaladas, con esas violencias instaladas y las repetimos. Entonces, eso en particular es, yo creo, el gran reto, ¿no? Porque desinstalando la violencia machista de nuestras prácticas culturales, pues entonces eso permitiría ya, ¿no? Desinstalar las otras barreras, ¿no? Que es la censura, ¿no? Que es la discriminación, que es la invisibilización. En ese sentido, creo que sobre eso es lo que nos toca trabajar, ¿no? Nuestras expresiones culturales, las formas en que las desarrollamos, tienen que estar siempre miradas, ¿no? Desde pues en este caso, sí, todas las personas que somos parte de este colectivo, nos enriquecemos de la mirada feminista en este caso, ¿no? Que nos ayuda pues justo a revisar nuestras acciones, nuestras actitudes, ¿no? Y en ese sentido también creo que vale la pena justo reconocer los diferentes roles que nos tocan jugar a cada una de las identidades dentro del propio colectivo, ¿no? En este caso, los hombres gays tenemos muchísimo más que aprender y que cambiar, ¿no? Porque somos los primeros en ejercer esas violencias dentro de nuestras comunidades. Y así, ¿no? Entonces, creo que ese es un asunto muy, muy particular, ¿no? De nuestros espacios, y que es algo que a mí me ha mantenido enganchado justo a esos espacios, ¿no? El estar, por ejemplo, participando en esta cultura del ballroom me ha dado la oportunidad de acercarme a otras identidades que yo mismo discriminaba, ¿no? Y aprender de ellas y reconocer justo mis propias, mis violencias, mis machismos, y pues abrirme a la posibilidad de la verdadera interculturalidad, ¿no? Así es, Nani. Pues yo creo que de entrada que antes de poder ejercer una vez más nuestros ejercicios, nuestros derechos culturales, pues necesitamos poder ejercer nuestra propia vida en paz, ¿no? ¿Quién me va a garantizar que mis compañeros lleguen a salvo a casa después de una práctica de Vogue? ¿Quién me va a garantizar que van a tener acceso a la educación? O sea, porque también esa es otra cosa. Nos han marginado también desde ahí. O sea, tengo muchos compañeros de la comunidad que no han podido tener acceso a otros estudios, a trabajos y demás por su identidad. Entonces, creo que primero tendríamos que como garantizar pues sí, garantizar nuestro bienestar en todos los aspectos emocional, espiritual, porque también incluso en nuestra comunidad hablamos de una espiritualidad y también tenemos que reconocer como eso también, aunque a veces pareciera que es opuesto, ¿no? No estoy hablando como de algo instaurado y establecido, sino que también en la comunidad existen como estos imaginarios que son importantes para nosotros porque también son parte de nuestra práctica cultural, ¿no?
Por otro lado, pienso en que hay una como muy gran desconfianza a las organizaciones y a los institutos de cultura porque nos han hecho mucho daño, ¿no? Hay una desconfianza muy grande como a los grandes sistemas, hasta de salud, por ejemplo, porque también nos han hecho mucho daño a la comunidad LGBT. Entonces creo que para poder generar estos diálogos de manera un poco más abierta, tenemos que recuperar esa confianza. Y cosa número uno que creo que tiene que pasar es que las instituciones reconozcan en dónde han hecho daño a la comunidad LGBT. ¿Cuáles son las prácticas que quizá por querer hacer el bien no han funcionado, ¿no? Que a lo mejor no son prácticas, no todas son malintencionadas, pero que igual lastiman mucho a la comunidad? Creo que también se tiene que pensar en una manera de compensar ese daño, porque estamos en desventaja, ¿no? Nuestra práctica artística no es reconocida y por lo tanto tampoco es valorada, ¿no? Por lo general se va a reconocer como ciertas artes como más elevadas que el drag, por ejemplo, cuando el drag perfectamente podría estar dentro de esas artes. Pero por estos temas como de institucionalizar ciertas expresiones, pues se desvaloriza otras, ¿no? Así es, mi queridísima Nani. Y bueno, por aquí nuestro querido Gerardo nos platicaba acerca de la campaña Libres e Iguales al inicio de la plática. Entonces, bueno, una de las recomendaciones justamente de esta campaña es respetar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas de la comunidad LGBT más. Porque justamente muchas veces los espacios de la reunión, de convivencia, de incidencia política suelen potencializarse gracias a la expresión creativa de la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría lanzar un par de preguntas más. La primera sería, ¿cuál ha sido la experiencia de cada uno de los que estamos aquí presentes en la articulación o en tejido de esfuerzos colectivos para la promoción de este derecho en particular de la comunidad LGBT+? Y la segunda sería, ¿qué buenas experiencias podrían destacar de la promoción y visibilización de este derecho de la expresión de la comunidad LGBT desde sus experiencias personales, ya sea personales o profesionales? Y vamos con Nani, por favor. Pues bueno, si nos preguntan si son importantes el ejercicio de estos derechos, pues más que importantes son vitales, ¿no? O sea, es lo que nos sostiene. Para la comunidad LGBT, a lo mejor no estamos seguros en casa, a lo mejor no estamos seguros en nuestras escuelas, a lo mejor no estamos seguros en la calle, pero en los espacios que construimos nosotros sí lo estamos. Y son los únicos espacios que tenemos para expresarnos, para reconocernos, para sanar. Y eso es súper importante también, porque como mencionó Rafa, hemos pasado ciertos procesos que han vivido mucho, y que también necesitamos esos procesos de sanar a través del arte, la cultura y el encuentro, ¿no?, con nuestros pares. También quiero agregar algo más. Sin duda este encuentro dentro del arte y la cultura ha permitido nuestra organización política, ¿no? Aquí creo que también usted comentó de su despertar político, Rafa también lo comentaba, ¿no? Como el despertar político y de la conciencia que tiene a partir del ballroom, pues es lo mismo, ¿no? A mí el hip hop definitivamente me permitió conectar, reconocer que yo también podría ser un agente político dentro de mi comunidad desde el arte y la cultura, y que también muchas veces estos espacios también nos permiten, yo tengo esta frase que digo como un pie en la fiesta y un pie en la protesta, ¿no? Porque en realidad estos espacios también nos permiten hacer incidencia política y también nos permiten protestar muchas veces desde lenguajes tan finos que nosotros creamos para poder pues navegar el mundo de manera mejor, ¿no? Creo que hemos desarrollado estrategias increíbles, creo que hemos desarrollado modos de vivir muy auténticos, ¿no? Hemos encontrado nuestras propias familias, hemos encontrado espacios para hablar de nuestra salud sexual, hemos encontrado, y que también está pegado a esta práctica de la cultura, ¿no? Entonces, pues para mí se ha sido maravilloso ese encuentro, ¿no? Y que también reconozco que son las redes que nos sostienen, que incluso ahora en pandemia a mí no me sostiene mi gobierno yucateco, a mí no me sostiene las instituciones de cultura, a mí no me sostienen las instituciones de diversidad sexual, a mí lo que me sostienen son mis redes. Son las redes de la comunidad LGBT, son las redes feministas,
son las redes populares, ¿no? Son las redes que están fuera de la institución. Atreyu. Pues como dijo Nani, creo que algo que tiene mucha potencia y que creo que a veces se pone como en una falsa dicotomía, que es o es la fiesta o es la protesta. No, pueden ser las dos al mismo tiempo. Por ahí también algún compañero me dijo esta frase, que es rumba con rumbo. Tenemos una gran potencia en estos espacios de alegría para comunicar mensajes muy poderosos a través del arte, a través del cuerpo. Entonces creo que eso es, por ejemplo, algo que hace que el ballroom sea tan efectivo como un canal para conducir reivindicaciones políticas y sociales. Entonces, eso es algo que creo que todavía nos falta explorar muchísimo y reivindicar justo la fiesta, ¿no? Como ese espacio posible de fortalecimiento de la comunidad, porque no necesariamente ha sido así. O sea, tenemos, yo creo que en casi todas las ciudades, estas mafias de los antros, ¿no? Que hacen de la fiesta más bien como, pues, solo un negocio, ¿no? No son para nada espacios seguros, son espacios del narcotráfico, son espacios de la venta y violación de los cuerpos, son todo lo que no deberían ser, pero creo que podemos generar otras posibilidades, ¿no? De espacios de disfrute de los cuerpos, ¿no? De expresión, de presencia segura de los cuerpos, ¿no? Por otro lado, sí buscar, bueno, eso es ya algo muy particular, respeto totalmente también las posturas que están más puestas en la autogestión, ¿no? Reconozco el trabajo de Nani, de muchas personas que a veces no es tampoco por elección, es porque básicamente es la única salida. Pero de alguna manera puedo compartir que acá en Jalisco, no quiero que suene como promoción de un gobierno con el que no estoy de acuerdo, de hecho, pero sí que ha habido avances, ¿no? En materia de políticas públicas, ¿no? Y esto se debe más bien, pues, al trabajo de las organizaciones, que justo ahora permiten que haya líneas de apoyo específicas, por ejemplo, dentro de las políticas culturales para proyectos LGBTQ. Ahora, no significa que con esto ya se salda la deuda, esa deuda nunca va a poder ser saldada, ¿no? Pero mejor ahora que nunca, ¿no? Entonces, sí puedo decir que en los últimos 2 años, desde no solo en mi asociación civil, sino otros colectivos han podido acceder a cierto financiamiento que también nunca es suficiente, ¿no? Y no está por ahí tampoco la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad está en las redes, pero sí que han permitido fortalecer o dar viabilidad al nacimiento de nuevos proyectos, ¿no? Uno que este año, por ejemplo, desarrollé en colaboración pues con muchas otras personas, es un proyecto bien lindo que hicimos justo a partir de también en Traza, que este es otro espacio en donde también me muevo, somos mucho del copy-paste, ¿no? Rara vez desarrollamos algo nuevo, sino que nos inspiramos mucho y entonces, por ejemplo, vimos que estaba sucediendo un movimiento muy interesante de drag queens que leían libros, ¿no? A niñas, niños, niñas, para ahora sí que aprovechando esa magia, ¿no? Que les caracteriza a las drag queens, poder ser una inspiración positiva para las nuevas generaciones y hablarles de la realidad, que es la vida, ¿no? Que es diversa. Entonces hicimos ese proyecto en Guadalajara, lo cobijamos de las instituciones que ahora digamos que se muestran favorables a este tipo de proyectos y eso nos permitió pues llevar a cabo más de 50 lecturas públicas con un ejército, bueno, no me gusta usar de repente esos términos bélicos, pero con una brigada de drag queens, ¿no?
que además fue un proceso muy interesante porque es también como justo uno, reconocer el drag como un arte y también como todas las posibilidades que como arte tiene para la transformación social, ¿no? Y no, por ejemplo, limitar ese arte a la vida nocturna, ¿no? Sino que también eso, como dice Nani, ¿no? Llevar esas expresiones de la cultura a los espacios donde convive el resto de las personas, las familias, las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, no buscar justamente, ¿no? Esa interculturalidad. La tenemos que buscar poco a poco, con acompañamiento, con estrategias pedagógicas, ¿no? Y creo que eso es un reto que tenemos también desde la comunidad LGBT, el abrir nuestros procesos creativos para que puedan ser apreciados por toda la sociedad. Qué cool, qué chingón, neta. Creo que estás viendo algo muy, muy cool justamente ahora. Y pues complementando, ¿no? Lo que ha estado pasando en estos días. Y bueno, vamos con la respuesta de Aristeo, por favor. Aristeo se quedó congelado. Vamos a ver si podemos ponerla de nuevo. Se quedó Aristeo. Fría se quedó con nuestras respuestas, con estas respuestas tan ricas de este panel. Mi querido Gerardo. ¿Cómo? Tiesísima. Ahí va. Claro que recuerdo con mucho amor y que a mí me enseñó mucho sobre la manera en la que el relato, la representación, la práctica artística puede aportar algo para de alguna manera poner en valor y reconocer el universo simbólico que vivimos día a día, las personas que formamos parte de esta comunidad. Y es un proyecto que hicimos hace muchos años, hace ya casi 6 años, que se llamó Prácticas de la Imaginación, y dentro de ese proyecto, que consistía en desarrollar y poner en práctica diferentes juegos que servían para interferir la realidad de forma temporal, ¿no? Por ejemplo, interferir la realidad de la familia, interferir la realidad de la educación, interferir la realidad de diferentes contextos y territorios, a partir de juegos, de estrategias lúdicas para, por ejemplo, crear biografías falsas para personajes de los que tenemos poca información en nuestra familia, o para reinventar el barrio e imaginar el futuro de nuestros barrios, o para viajar en el tiempo y descubrir qué es lo que deseamos y lo que queremos vivir como estudiantes de bachillerato para nuestro futuro, que fueron algunos de los ejercicios que hicimos en este proyecto, en este corpus de juegos. Uno de ellos se llamaba Road Life y era un juego que servía para cambiarte de cuerpo temporalmente, ¿no? Entonces el juego, pues lo que hacía era invitar a la gente a que se metiera a una página tipo ligue en internet para que llenara su ficha, ¿no? Así como súper normativa, estas de color de ojos, tipo de cuerpo, altura, no sé qué. Y luego tenía una ficha paralela en donde podía contarnos cómo quería ser, ¿no? Y subirnos fotos y relatos sobre lo que quería hacer y por qué quería tener ese otro cuerpo. Y era muy bello primero ver como esa dicotomía entre lo que una es y lo que uno quiere ser, porque ahí se refleja toda la imposición y el imaginario cultural que pues, tenemos encarnado, aunque no esté, digamos, reflejado en nuestro cuerpo, sí está, digamos, como aprendido en nuestro cuerpo y haciéndonos que deseemos otro tipo de corporalidades, otro tipo de formas de ser y de estar, que a veces no podemos ejercer porque pues por el tipo de cuerpos que tenemos, pues no somos Katy Perry, por ejemplo, no somos Lady Gaga, pero esas imágenes están allí como insistiéndonos en que tenemos que ser como ellas, ¿no? Como esas representaciones imperantes. Pero por otro lado, también era muy bello ver cómo en esas fichas las personas que se metían a hacerlo, también podían proyectar otros deseos que tenían que ver, por ejemplo, con
con el poner en valor, legitimar que ellas habían nacido con sexo de varón, pero que en realidad eran mujeres, o hombres que habían nacido en cuerpo de mujeres, pero que en realidad eran hombres, y que a partir de este ejercicio, como de este juego, podían como de alguna manera hacer esa traducción socioestética que necesitaban para pues ser reconocidas como lo que eran, ¿no? Así que el juego en lo que consistía era en que yo invitaba a las personas a las que se inscribían a un estudio de grabación para que grabáramos una película muy cortita en la que yo las convertía durante 1 minuto en esa persona, ¿no? Y trabajé con una comunidad trans en Tlaxcala, y fue la experiencia más bonita que yo he tenido en mucho tiempo, porque el juego funcionó como un espacio para construir relatos que legitimaban, que ponían de verdad en valor lo que ellas eran, lo que ellos eran allí, ¿no? Entonces, bueno, hicimos estas películas, y además yo hacía una pequeña película, una pequeña road movie en vivo en la que yo me convertía en mi hermana, que yo siempre he querido ser mi hermana. Y entonces, pues en esa película hay una máquina transformadora de cuerpos. La pieza es un paseo en coche en el que nos metemos en unas máquinas en donde yo me transformo en mi hermana, y era muy bello ver cómo podíamos, en ese relato ficticio, en ese momento, en ese pequeño momento de ficción, encontrarnos con una historia que sí nos representaba, ¿no? Que sí nos hacía sentir parte de algo, que sí nos reflejaba, que sí resonaba con nosotras, con nosotres. Y fue muy bonito ver cómo en esa pieza muchas de las personas de esta comunidad trans que se subieron al coche conmigo y hicieron ese paseo, terminaban conmigo pues hermanadas, abrazándonos, llorando, porque esas historias no están siendo contadas en nuestra cotidianidad, en nuestra vida cultural, en la práctica artística, en las artes, y mucho menos en los medios de comunicación, ¿no? Si apenas ahora los grandes medios masivos de comunicación o las grandes plataformas están haciendo series trans o están preocupadas por sumarse o subirse a un carro comercial, pues hace algunos años eso era casi pues, inexistente en México, ¿no? Y más allá de que exista en el ámbito de lo comercial una representación de nuestra comunidad, creo yo que es necesario que en el ámbito de la cotidianidad, de la inmediatez de nuestra cotidianidad, existan relatos que nos representen, que se nos cuente, que se nos haga parte de la historia. Ay, le pego a la mesa, ¿no? Se nos haga parte de la historia. Y hay que tomarnos ese lugar, hay que contar esa historia. Creo yo que en ese sentido, lo que yo más he aprendido de la práctica artística, de lo que puede hacer el arte para mi comunidad y para la necesidad de contar mi historia y la historia de muchas personas que hacen parte de esta historia también conmigo, es la de construir otros relatos que nos permitan narrarnos en la vida pública y que nos permitan ser reconocidas, ser reconocidos en la vida pública, y que también nos permitan ir de alguna manera conviviendo y normalizando esa convivencia de otros mundos, otras vidas posibles, porque estamos aquí estamos, y nuestras vidas son igual de importantes, igual de valiosas que las de cualquier otra persona. Y creo que es muy importante que sean visibles para que no se sigan desapareciendo esas vidas, para que no se sigan estigmatizando, violentando y sobre todo asesinando y desapareciendo a las personas que hacen parte de esta comunidad y que pues muchas veces desafortunadamente son presas de la violencia porque no hacen parte del relato, ¿no? Bueno, pues esta es la gran pregunta de este. Gracias por la participación, queridísimo Aristeo, que seguramente nos está siguiendo, y si no, verá esta transmisión más adelantito. Tengo un par de preguntas más y bueno, quisiera pasar con esta. ¿Cómo ustedes buscarían, cómo nosotros buscaríamos la representación en los espacios políticos y en los grandes medios?
partiendo justamente de lo que decía Aristeo, ¿no? Si esto debe ser parte de una agenda, si es necesario pensar en lo macro o actuar en lo micro para poder permitirnos la incidencia y la transformación. ¿Cómo hacer para potenciar todo esto, ¿no? ¿Cómo hacer justamente para que la incidencia sea como tal? Entonces, me gustaría justamente lanzar la respuesta de Aristeo. Perdón, Ani, perdón. Para contextualizar un poco también. Y porque esto surgió justamente así como de que, en la plática de ayer, ¿no? Entonces, me gustaría también saber sus opiniones. Vámonos, mi querido Gerardo, con Aristeo, y luego pasamos con Nani, y luego con mi querido Trey. O sea, se trata de poder, digamos, como convivir, que todas las prácticas culturales, sociales, puedan convivir y que podamos ser no tolerantes, sino respetuosas e incluso curiosas de las formas de vida de otras personas, ¿no? Como curiosas y que podamos incluso ser amorosas con esas prácticas. Sí, más que imponer, creo que se trata de aprender a relacionar y de convivir, ¿no? Pero sí, desde un punto de vista más, digamos, crítico, e incluso mi política también en la práctica artística, a veces sí es más radical y sí creo que hay cosas que no son negociables. O sea, hay cosas que sí o sí voy a poner encima de quien ha usurpado mi representación en el mundo y eso no lo voy a negociar. O sea, yo no voy a negociar con quienes se han tomado el lugar de la representación de lo que es ser homosexual en los programas de televisión de chistes de Televisa. No lo voy a negociar, o sea, eso sí o sí yo voy a poner encima siempre mi representación porque pues eso es algo que me pertenece a mí, que es legítimamente de mi comunidad y que no le voy a permitir a otro que se tome mi voz ni mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí sería un poco más radical, pero coincido en que de lo que se trata es de encontrar la manera de que de forma amorosa, respetuosa y curiosa podamos reconocer que existe una diversidad que es enorme, que ya no se trata como de la diferencia, sino de que se trata, digamos, como de las potencias que existen en este mundo y que puede ser muy rica, muy enriquecedora para nuestras vidas, ¿no? Y que ojalá que esa riqueza, que esa potencia de vidas sea lo que nos llame a hacer la vida pública, a vivir, lo que nos convoque a desear vivir y no la imposición de formas regularizadas, normativas, impositivas y dictatoriales de vida que apelan a la muerte y que es lo que hemos vivido desde las políticas más, digamos, como dictatoriales hasta del PRI, que tienen un claro reflejo en las prácticas culturales y artísticas de este país, hasta en las prácticas más pequeñas y micropolíticas, digamos como micro, en el mundo, digamos, en los universos íntimos y cotidianos de las personas, porque todas esas prácticas legitimadoras de la violencia se han encarnado en nuestros cuerpos y se han convertido también en formas de sentir y de hacer el mundo. Y hay que ser muy críticas también con eso, con la manera en la que nosotros sentimos y hacemos el mundo. Hay que ser capaces de vernos, hay que ser capaces de sabernos, hay que ser capaces de degustar también la manera en la que estamos sintiendo el mundo, ¿no? Y de analizar por qué lo sentimos así. Creo que también ahí hay un ejercicio micropolítico muy importante como de autoobservación para no dar por hecho que solamente hay algunos malos y algunos buenos, sino que pues el problema de esta deconstrucción de la violencia y de la homofobia y de la misoginia también pasa por verse a una misma. Y como hombres, además, tenemos una labor enorme, ¿no?, de autoobservación sobre esas prácticas machistas que hemos interiorizado y que de repente no vemos, a pesar de nuestra postura crítica o nuestra homosexualidad, etcétera, ¿no? También. ¿Tomo la palabra? Bueno, con esto de los grandes medios, o sea, si me preguntan si yo quiero que los grandes medios que me han censurado, que han criminalizado mi práctica, de repente tomen un giro donde me van a apoyar
y van a validar mi trabajo y me van a dar voz a mí, pues la verdad es de que no, o sea, a mí no me interesa. Yo creo que también esos grandes medios de por sí tienen que hacer un trabajo de, una vez más, lo que hablábamos de recuperar la confianza, de cambiar los discursos, de cuidar sus prácticas, etcétera, 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 pero no podemos como depender solamente de esos grandes medios, porque esos grandes medios también nos censuran, ¿no? También no sé si me van a permitir expresarme con el lenguaje en el que yo me expreso, no sé si van a modificar mis intenciones, no sé si van a respetar lo que quiero comunicar porque ni siquiera lo entienden. O sea, yo creo que de entrada hay que reconocer que no lo entienden, ¿no? Que hay mucho desconocimiento de la comunidad LGBT, es cierto, la gente no se imagina, no tiene idea, o sea, como que hay un imaginario de lo que es la comunidad LGBT, que es lo que han contado los grandes medios, pero eso no es nuestra realidad necesariamente. Entonces yo creo que más que pensar como en una sola fuente de gran información, tendríamos que pensar en las pequeñas plataformas que ya está construyendo de por sí la comunidad LGBT, que están bajo su dirección, bajo su edición, bajo su mando, bajo su voz, que entienden el lenguaje, que entienden lo que quieren comunicar, ¿no? Porque yo no quiero que nadie más cuente mi historia, yo quiero contar la mía, yo quiero tener mi plataforma, yo no quiero, y eso hablábamos mucho en el hip hop, ¿no? Hablaban de algunos compañeros que decían, pues es que sí, o sea, nos dieron espacio en los grandes canales, nos dieron espacios pues no sé, junto con grandes artistas y etcétera, pero nunca fuimos los dueños de la televisora, pero nunca fuimos los que contamos las historias, nunca estuvimos en situaciones verdaderamente de poder. Y en muchas historias de cómo se ha narrado nuestra vida o nuestra práctica de la comunidad LGBT, pues siempre es como un tercero que se beneficia de esas narrativas, ¿no? ¿Por qué ahora hay tanto interés en lo LGBT? ¿Por qué hasta ahora? Porque hay un beneficio. Y está bien, entendemos que hay un beneficio, pero entonces yo no puedo confiar en eso. O sea, yo no puedo confiar en el que ahora me miren. Y lo mismo, estoy trabajando ahorita en algo de vacunas para el VIH y me comentaban los doctores, es que mira, ahora vamos a prestar atención a esto. Y le dije, pues sí, pero ¿por qué hasta ahora? ¿No? O sea, ahora sí nos necesitan, ahora sí necesitan a la comunidad LGBT. Y sabemos que nos necesitan y quizás estemos dispuestos a hacer como intercambios y negociaciones porque también las grandes instituciones y los grandes medios juegan un rol muy importante en nuestras vidas, pero también nosotros jugamos un gran rol, ¿no? Entonces, de entrada, que se nos reconozca nuestra voz, que se reconozca nuestra importancia, que se reconozcan las lagunas que no han podido llenar y que nos permitan a nosotros construir también desde cero. Nosotros ser quienes tengamos la cámara, nosotros ser quienes hagamos el guión, nosotros ser quienes que también nos beneficiemos de ello, porque al final, ¿quién se beneficia al contar nuestra historia, ¿no? Al final hay que cuidar mucho en no caer como en un circo, ¿no? En poner a una chica trans racializada en una revista, ¿no? Eso no va a garantizar mucho, ¿no? O sea, sí es cierto, ¿no? Que se necesitan como estos cambios, pero al mismo tiempo también la comunidad LGBT es muy escéptica. O sea, sabemos que eso no cambia los sistemas al 100%, ¿no? Que nos pueden dar como pan y circo y al mismo tiempo, pues, no tener acceso a una vida digna. Sí, justo, bien importante eso. Y qué padre que dices lo que dices, Nani, porque quien se debe beneficiar de nuestras historias somos nosotros mismos, ¿no? Y cómo, pues a través de las plataformas como esta o a través de todas las demás redes sociales que ya dan la opción también de que uno cuente su historia y el beneficio sea pues justamente para quien debe de llegar. Atreyo, por favor, tu respuesta. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice Nani. De nada sirve la visibilización de ciertas figuras si no se visibilizan los problemas, las necesidades, las reivindicaciones que deben de ir acompañadas, porque lo que a veces se visibiliza es también una cara como si estuviéramos bien, ¿no? O sea, como si fuera lo único que necesitáramos, y no, claro que no. Necesitamos salud, necesitamos vivienda, necesitamos alimento, ¿no? Hablo en sentido colectivo, ¿no? Y haciendo referencia a las condiciones en las que se ha puesto
a una buena parte de la población LGBTIQ. Entonces, esa visibilización no tiene que ser solo estética, ¿no? Tiene que ser política e ir construyendo justicia, ¿no? Ahora, creo que aún así vale la pena que sobre todo las personas que se han logrado posicionar dentro del activismo, que también ahí puede haber muchos vicios, ¿no? Dentro del activismo LGBT, pues cumplan con su tarea, ¿no? De hacer, pues, un activismo también legal, ¿no? En el sentido de hacer uso de los instrumentos y ampliar los instrumentos que actualmente tenemos para erradicar la discriminación y y las formas erróneas de representación, ¿no? En el sentido de que si algún medio de comunicación en particular no está representando adecuadamente a la población, pues se le sancione, ¿no? Se le señale y que tenga que reparar, ¿no? El hecho. Pero igual que Nani, no es mi principal preocupación, ¿no? En el sentido de que creo que tiene mucho mayor potencia, ¿no? El trabajar en la propia comunidad, ¿no? Y con las comunidades con las que interactuamos, ¿no? Por ahí también rescato del movimiento político y social de la cultura viva comunitaria, esta triada que siempre manejan de arte, educación y comunicación, ¿no? Los proyectos que descansan sobre estos tres ejes, ¿no? Tienen mucha potencia. Específicamente me refiero al eje de comunicación, porque ahí es donde tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Si nuestros proyectos culturales los cuidamos en la comunicación, ¿no? Digamos, producir fanzines, producir gráfica, producir música, producir, o sea, todo eso, pero desde un sentido de que lo veamos como una manera de comunicar todo eso que justo en los grandes medios de comunicación no se comunica adecuadamente o simplemente no se comunica. Creo que ahí está la gran potencia de nuestros proyectos, ¿no? En ese sentido, pues ahí también las instituciones de cultura valdría la pena que inviertan en fortalecer las capacidades de comunicación de los colectivos, ¿no? Que justo como dice Nani, pongan las herramientas las pongan en las manos de las personas que van a contar sus propias historias, ¿no? Y mientras lo otro sucede, mientras los medios deciden incluirnos, ¿no? La verdad es que lo más importante es generar esos espacios donde nosotros nos vamos a reconocer. Y como dice por ahí House of Apocalyptic, no nos vamos a desgastar, ¿no? Y vamos a construir los espacios que necesitamos para nosotros, para nosotras, porque nuestra venganza al final es ser felices y vamos a ser felices bailando. Súper. Vamos con la pregunta siguiente. Y bueno, esto es creo que también parte importante de este conversatorio. Me gustaría saber, desde su opinión, ¿cuál creen que es la perspectiva que se deba imprimir por parte de las personas y la comunidad LGBT más en una declaración política de nivel local e internacional como la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los derechos culturales? Y bueno, sobre esta pregunta también, ¿qué esperan ustedes que se visibilice, que se robustezca, que se transforme o que contribuya para dimensionarla a partir de esta publicación de la declaración? Y vamos con Atreyu, por favor. Creo que hay que hacer énfasis en el disfrute del espacio público, ¿no? En la protección de estas comunidades cuando deciden mostrarse de manera pública, ¿no? Porque hace 2 semanas justo estábamos celebrando un concurso, un ball, ¿no? Acá en Guadalajara, y no tardó ni media hora en presentarse una patrulla queriendo
detener el evento por X razón, ¿no? Y este mismo año yo también fui detenido por un policía porque traía las uñas pintadas y se le ocurrió, o sea, decía que o estaba grafiteando, por eso traía las o de dónde venía, ¿no? O sea, y esto pues, me viene pasando desde que tengo memoria y seguramente le ha pasado a muchas personas, ¿no? Entonces, tenemos que proteger, así para decirlo de manera muy clara, tenemos que proteger a la población LGBTIQ de la policía municipal, ¿no? De entrada. si queremos como generar condiciones, ¿no? Y nombrar por ahí a quienes identificamos como los principales violentadores en el ejercicio de derechos culturales, la policía municipal, hay mucho que trabajar ahí. Por cierto, la detención fue en San Luis. Y lo que les quiero también decir es que se deben de reivindicar todas las identidades e inclusive abrir la puerta a que también las identidades se nombren de su propia forma, ¿no? O sea, no, lo LGBTIQ es una manera, ¿no? De nombrar, pero habría que ver de qué manera tal vez se nombran las propias identidades en San Luis Potosí, ¿no? Eso creo que pudiera ser interesante incluirlo en la carta. Y y asegurar que haya estas políticas que, si bien no saldan la deuda, sí permiten que los proyectos culturales que tienen esta intención de visibilizar, fortalecer las comunidades, puedan tener ciertas, pues, recursos que pueden ser técnicos, financieros, tecnológicos, ¿no? Institucionales, pues para poderse desarrollar adecuadamente y de manera segura, que lejos de ver en la institución un enemigo, las comunidades culturales LGBTIQ puedan poco a poco ver una aliada en las instituciones culturales locales. Claro. ¿Nani? Sí, tal cual lo que dijo Atreyu, yo creo que hay que entender la desconfianza de nuestras comunidades, o sea, entender, poner de entrada que yo al menos, yo si veo una actividad LGBT de gobierno, difícilmente a lo mejor voy a atender porque sé que mi gobierno es antiderechos y yo no sé si incluso esa actividad está poniendo en riesgo mi vida, yo no sé si esta actividad, sí, o sea, es muy delicado y creo que una cosa como súper importante es ceder el poder. O sea, no se trata de que las instituciones hagan el trabajo por nosotros, sino como dice Rafa, que nos permitan tener acceso a esas herramientas para nosotros poder hacer ese trabajo, porque la comunidad confía en la comunidad, no confía en las instituciones. O sea, ese camino, sanar esa relación va a tomar mucho tiempo. Y mientras tanto, para que empecemos a tener una relación como saludable, se tiene que ceder el poder, ¿no? Porque de entrada yo creo que no conocen completamente nuestras necesidades, eso no lo van a conocer en una encuesta, eso no lo van a saber en 200 diálogos, ¿no? Se necesita toda una vida para entenderlo. Entonces, yo creo que de entrada, como reconocer esa parte y cederle el poder a las personas que necesitan esas plataformas. También es súper importante que cualquier actividad que se haga como en pro de la cultura LGBT y de las artes LGBT, no puede ser algo con lo que las instituciones se llenen la boca y que digan como todo lo que estamos haciendo y gracias a nosotros, porque es mentira, eso lo hicimos nosotros, esa red la hicimos nosotros, esa plataforma la hicimos nosotros y es muy importante que esa desconfianza no aumente viendo cómo las instituciones aprovechan una vez más de lo que nosotros generamos para obtener beneficios, ¿no? Unilaterales. Creo que también tiene que entenderse que estos procesos son infinitos. O sea que constantemente tenemos que revisar a quién se está dejando fuera de la conversación, qué prácticas están cambiando. Una vez más, las culturas están vivas y todo el tiempo se están modificando. Entonces no podemos dar nada por establecido, no podemos dar nada por hecho. Todas nuestras prácticas culturales tienen que estarse pues revisando y también permitirles modificarse con las necesidades del tiempo.
y creo que tiene que ser integral. Es muy importante, como mencioné en el principio, que no pensemos solamente como en una cara de las personas LGBT, sino que tienen que pensar en todo lo que nos atraviesa también, ¿no? Que muchos de nosotros no tenemos acceso a estudios, que muchos de nosotros no tenemos acceso a casa, a salud, a una vivienda digna, etcétera, 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 y que también se tiene que, pues, tomar en cuenta. Y también pongo énfasis en lo que menciona Rafa de proteger a la comunidad, que no se nos criminalice. Así es, muchas gracias. Vamos con la respuesta también de Aristeo, por favor. Bueno, pues esta es la gran pregunta de este espacio, ¿no? Y lo que celebro además de este diálogo y de la posibilidad de sumar miradas a la construcción de una carta para reimaginar la política cultural, ¿no? De una ciudad, y espero que como reflejo de otras ciudades y del país, ¿no? Que hace mucha falta. Para mí lo más importante de estas recomendaciones, de estas imaginaciones que estamos aportando, para mí sería la posibilidad de que no solamente se aliente o se recalque la posibilidad de que todas y todos ejerzamos nuestros derechos culturales libremente, sino además que eso sea capaz de bajar a la práctica y que se consiga, digamos, como performear, como lo diríamos desde la práctica artística, es decir, como instrumentalizar la manera en la que eso puede realizarse. Para mí lo más importante sería que uno de los acuerdos de esta carta sea el desarrollo de plataformas que puedan generar espacios instituyentes de la libertad de expresión, de la libertad de toda la población, de toda la ciudadanía, no institucionalizadas, sino instituyentes, es decir, que seamos capaces de construir de forma viva, continua y comunitaria, además de diversa, evidentemente, las formas en las que queremos ejercer nuestra práctica cultural, ¿no? Las formas y los contenidos de la cultura. Y creo que lo que yo recomendaría principalmente es que se generen diferentes programas, plataformas, herramientas que puedan ayudarnos a realizar estos derechos desde las escalas más micro hasta las escalas más amplias, más macro, y que estas herramientas, plataformas y programas sean programas con perspectiva de género, sean programas, sean herramientas, sean políticas que además tengan una perspectiva crítica y que nos permitan generar una como sensibilidad crítica sobre el contexto de violencia que vivimos en el país, ¿no? O sea, me parece muy importante que se instrumentalice, que se generen herramientas y que esas herramientas nos permitan poner en práctica de verdad nuestros derechos y las recomendaciones. Para mí es muy importante que en este tipo de instrumentos como la carta que están generando desde San Luis, se recomienda el desarrollo de programas, herramientas muy puntuales para la participación y el acceso a la participación cultural. Pero sí creo que sería vital que todas esas herramientas, que todos esos instrumentos que se desarrollen, que se puedan como implementar, tengan una perspectiva de género y tengan una fuerte crítica, una revisión crítica del contexto de violencia en el que vivimos, ¿no? Me parece que eso sería fundamental para mí, porque creo que uno de los grandes problemas es que quienes performean todos los días la institución, las personas que hacen parte de nuestras instituciones culturales, todas las servidoras y servidores públicos que trabajan en los centros culturales, en los centros de las artes, en las secretarías, en los museos, todas esas personas
hacen parte de una trayectoria, digamos, histórica en la que el machismo y la violencia están normalizadas. No son personas que, que podemos eximir por trabajar en la cultura de la falta de perspectiva de género en sus prácticas cotidianas. Desde, digamos, el atender a una persona cuando llega a un museo, hasta el pensar y articular leyes y legislarlas y, digamos, trabajar en la Cámara o lo que sea. Hace falta perspectiva de género, hace falta una conciencia crítica sobre la violencia machista que vivimos en el país. Hace falta sensibilizarnos en el tema y hace falta volver a educarnos en esa sensibilidad, en esas otras sensibilidades críticas. Entonces yo apostaría por que los programas, las herramientas que se implementen y a través de las cuales podamos ejercer nuestros derechos libres a la cultura, nuestro derecho libre a la cultura, sean y diversos a la cultura, sean también programas con perspectiva de género y que atiendan a esa necesidad de reeducarnos en unas sensibilidades pues que sean conscientes de la violencia que hemos vivido históricamente en este país. Y recomendaría que todas las instituciones culturales pasaran por un proceso de sensibilización en perspectiva de género. Me parece muy importante, muy, muy importante que todos en las instituciones culturales pasemos por allí, pero en todas las escalas, o sea, no solamente, digamos que el servidor público medio, sino todas las personas que trabajan en las instituciones, desde las personas que se encargan del cuidado de la limpieza hasta las personas que se encargan de la dirección. Todas tenemos que pasar por allí, todas necesitamos de esta sensibilización porque la práctica cultural no puede ser presa de unos usos y costumbres que no son capaces o en los que no somos capaces de dividir la cultura de la violencia de la cultura, digamos, como social normalizada. Hay que hacer una revisión crítica ahí fuerte. Yo recomendaría eso en particular. Muchas gracias, Aristeo. Y bueno, antes de pasar a la pregunta que le pedimos a Aristeo que nos hiciera para la mesa de hoy, quiero invitar a la gente que nos está viendo a través de las plataformas donde se está transmitiendo esto ahora en vivo, pues que nos manden algunas preguntillas, si tienen por ahí alguna sugerencia a nuestros panelistas, si quieren algo que comentarles, algo que preguntar. Y bueno, a Olga está levantando la mano, entonces platícanos, Olga. Gracias, pues yo más bien he estado más bien atenta y partiendo de lo que Nani precisamente decía, creo que es fundamental, pues en todo momento, pero es fundamental la escucha activa para precisamente reconocernos y para construirnos colectivamente y desde ahí encontrándonos como sociedad, ¿no? Y entonces también colocar que es importante no hacer esta división de solo lo cultural implica cuestiones artísticas, sino que más bien me encantó esta parte de rumba con rumbo, ¿sí? Porque también lo platicábamos en algunos de los foros que tuvimos, donde también estuve participando, precisamente incluso algo que dinamiza mucho la construcción colectiva es la cultura, pero además la participación política, entre otras cuestiones, ¿no? Y más bien, mi pregunta sería, retomando un poco de lo que comentaba Aristeo y que ustedes también han comentado como Atreyu y Nani, y es precisamente que estas herramientas, y me llama mucho la atención, lúdicas para deconstruir precisamente esta visión heteropatriarcal, las barreras que están ya establecidas, ¿no? Y me llamó mucha atención, yo les comparto, tengo una hija que se escucha, yo creo que de fondo, tiene 3 años, y la forma en la que aprende es precisamente con el juego, ¿no? Entonces, esto nos implica también llevar a todas las dimensiones de la vida, no nada más a estas lógicas de la vida nocturna y ahí nada más, no, sino como decían Ani, en el parque, en el trabajo, en las escuelas, en todos los espacios, diálogos llevados con esas herramientas, pero entonces tenemos un reto, generar el reto de tener diálogos interculturales, interseccionales, intergeneracionales, hacia precisamente esta construcción de espacios y dinámicas diversas, incluyentes y de pleno goce de ejercicio de derechos.
Y frente a esto, a mí me gustaría mucho que, además de lo que han compartido, nos pudieran compartir algo, un elemento, una clave para esto, porque pues yo ya me estoy viendo como de, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos articular? Porque de verdad, desde que estamos en el primer año del preescolar, se va enseñando esta dicotomía, esta dualidad heteropatriarcal de mujer, hombre, comportamiento así, los estereotipos que resultan ser nocivos y que no nos dejan abrirnos. Entonces, desde la autonomía progresiva, la disciplina positiva, hay muchas herramientas para cuidar el interés superior de la niñez, de la interculturalidad, de los territorios. Podemos hacer mucho, pero ¿cuál creen que sea esta clave para poder hacer este acercamiento y ruptura de barreras? ¿Atreyu? No está tan difícil. Contraten artistas LGBT y fortalezcan sus capacidades para desarrollar estrategias ludopedagógicas, ¿no? A través de su arte, y justo reconozcan que la propia comunidad LGBT puede ser promotora de los derechos culturales, ¿no? Y de la construcción de esta visión, sobre todo desde muy temprana edad, pero como ya lo dijimos, intergeneracional también, de una verdadera interculturalidad y una verdadera cultura de paz. Dani. Yo creo que también es muy importante tomar en cuenta todas las otras líneas que atraviesan, ¿no? Porque no solo somos LGBT, también somos morras, también somos personas no binarias, también somos jóvenes, también hay niñes, también hay adultos mayores, también hay personas con diversidad funcional. O sea, creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Rafa, pero también hay que entender que lo único que nos cruza no es solo LGBT, ¿no? O sea, yo no camino y todos los vivo solo como una persona LGBT, sino también hay como muchas otras cosas más y creo que también hay que abrir el ojo a eso. Y yo creo que también hay que apostarle a los espacios de educación comunitaria, que ya existen y ya están, ¿no? Solamente hay que pues apoyarlos, fortalecerlos, acompañar sus procesos, acompañar la sustentabilidad. Yo estoy colaboro con soy coparte además de un fondo que se llama Fondo Frida para jóvenes feministas, y algo que le respeto mucho al fondo es que de entrada son fondos flexibles, por ejemplo, ¿no? Y esos fondos no necesariamente son como, porque también además muchas veces cuando queremos como acceder a ciertos apoyos están fuera de nuestro lenguaje, están fuera incluso, o sea, nos piden por ejemplo hacer cosas como facturas, rollos fiscales donde necesitamos asesoría porque no tenemos ni un trabajo, o sea, como que, o sea, empiezan como a cruzarse cosas en las que nosotros no tenemos pues acceso, conocimiento y demás. Entonces yo creo que hay que ser como muy flexibles en ese aspecto. Otra cosa que respeto mucho es como cuidar que los diálogos sí sean intergeneracionales, pero además interpoder. O sea, que las charlas donde esté el director, el máximo supreme, también tiene que estar alguien que esté hasta abajo, ¿no? Alguien que esté en la cola de la pirámide para que podamos entendernos, ¿no? Y que podamos de verdad entendernos, ¿no? Ok, entiendo que esta es tu labor, tú estás aquí arriba, pero yo estoy aquí abajo y tengo esas necesidades también, ¿no? Entonces, vamos compartiendo. Y también otra cosa importante es como esa libertad, o sea, como darle también la oportunidad a la LGBT, la carta un poco abierta a sus expresiones, o sea, porque, pues, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el erotismo, que es algo súper importante en nuestra comunidad, se me va a apoyar, o sea, cómo vamos a también abrir como puerta o cabeza para esas expresiones que a lo mejor por nuestra construcción moral, religiosa y demás nos pueden parecer nocivas, pero que en realidad son prácticas que sanan nuestra comunidad. Espacios de BDSM, y me estoy yendo como un poquito por allá, pero BDSM a lo mejor, si yo presento algo así a nivel institucional, va a ser como BDSM, pero ¿qué me estás diciendo? Pero nuestras comunidades también son mecanismos que ocupamos para hablar de nuestra sexualidad de manera sana, en ciertos niveles, ¿no? O sea, que nos permite. Entonces, sí, de entrada yo creo que sería como tener esa apertura, procurar diálogos como interculturales de muchas maneras, y también lo primero que mencioné, que ya se me fue, pero que sean flexibles, justo eso. Que sean flexibles, o sea, que entiendan, o sea, incluso creo que muchas veces como las instituciones quieren conocer la voz de la comunidad LGBTI, qué piensan, qué necesitan,
y es como, la comunidad LGBT ni siquiera escucha esos llamados porque son en un lenguaje que no comprendemos. Muchas veces es tan académico, está tan alejado que ni siquiera podemos alcanzar a rozarlas o las sentimos muy distantes a nosotros, ¿no? Entonces, sí, por eso creo que es muy importante lo que mencionaba Rafa, de, pues eso, como ceder esas oportunidades, de permitir que nos profesionalicemos y permitirnos a nosotros hacer esas plataformas. Súper, 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 súper. Qué cool, qué cool. Bueno, ahora sí, pasamos a la pregunta que nos deja nuestro querido Aristeo para los panelistas. Échanos la preguntita, Gerardo. Bueno, una pregunta que yo quisiera proponerles es eh, que pensásemos en cómo es que, cómo es que estas historias de nuestra comunidad, cómo es que los relatos de vida y las formas de vida, por lo tanto, de nuestra comunidad, estas sensibilidades, estas relaciones, estas maneras en las que hacemos y vivimos el mundo, pueden tomar un lugar de valor en los espacios públicos y políticos de nuestro país. ¿Cómo se imaginan que eso sería posible? Y en ese sentido, y bajándolo al ejercicio que estamos haciendo acá, ¿cómo es que esta carta puede conseguir poner en valor estas prácticas, formas de vida, sensibilidades y esta diversidad que aporta nuestra comunidad? ¿Cómo es que podríamos lograr que nuestras formas de vida, nuestras historias, se tomen también un lugar público y hagan parte de la vida política de la ciudad de San Luis en particular? Vamos con Nani. Yo creo que la cosa más importante es no estorbar, porque muchas veces en nuestro querer como ayudar a las comunidades metemos más la pata y no les permitimos como mucho, ¿no? Entonces, yo de entrada me imagino porque me gusta mucho también todo el trabajo que hace Aristel y cómo lo propone, ¿no? Como, cómo estamos imaginando estos cambios, cómo estamos imaginando esta transformación, ¿no? Cómo estoy visualizando algo positivo que me llene y demás. Yo quiero poder salir de mi casa sin temer por mi seguridad. Yo quiero salir de mi casa, quiero tener una casa, quiero poder ejercer mis derechos culturales sin que me detenga la policía, sin que otras personas me señalen, sin sentirme criminalizada, Lo único que queremos la comunidad LGBT es que nos permitan ejercer esos derechos culturales prácticamente, ¿no? Que no se nos pongan más barreras, que no se nos pongan más trabas, desde el aspecto básico de necesidades básicas, de alimentación, salud, cuidados, etcétera, educativas, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Atreyu. Creo que es importante, y en esto puede contribuir la Carta, en reafirmar los derechos culturales como derechos colectivos, para que justo podamos compartir estas experiencias con otras personas y entender que juntos nos vamos sanando, juntos nos vamos reconociendo, juntos nos vamos acompañando. Creo que, por ejemplo, esto es algo que ya estamos haciendo, lo que pregunta Aristeo, es algo que ya estamos haciendo, por ejemplo, dentro de la comunidad Ballroom, y seguramente hay otras comunidades y subculturas, ¿no?, que lo están trabajando, y en la medida en que justo las personas que somos parte de esta población LGBTIQ más y otras identidades justo, nos tengamos la oportunidad de reconectarnos con otras personas, es decir, es que hablo desde una experiencia personal y que puede ser la de otras personas, ¿no? O sea, siento que durante muchos años yo estuve como en
enajenado, ¿no? De mi propia identidad, ¿no? Y no conectaba con otras personas o sea, con mis pares, ¿no? Y no compartía, por ende, pues, ni mis posibilidades expresivas ni afectivas, ¿no? Entonces, creo que es, de verdad, que el arte y la cultura tienen un poder muy, muy fuerte, ¿no? De transformar vidas. Yo creo que todas las personas que tú puedas entrevistar, que son parte, por ejemplo, hablo de lo que conozco, de la cultura ballroom, te van a decir que su vida se transformó de alguna manera a partir de que empezaron a convivir con otras personas en estos espacios, ¿no? Sanaron algo, desarrollaron alguna habilidad, ahora son, no sé, poetas, músicos, sí, grandes exponentes del drag, ¿no? Y entre nosotros nos celebramos eso y no necesitamos que nos lo celebre la institución, de verdad, no lo necesitamos, no lo queremos, inclusive, ¿no? Lo que necesitamos es que otras como nosotros nos celebren, nos hagan sentir parte de eso, una comunidad. Entonces, esta dimensión colectiva del ejercicio de derechos culturales es importante reafirmarla y que pues poco a poco vayamos generando estas posibilidades, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Justo. Creo que es la forma en la que debemos empezar a funcionar, ¿no? Y hacer las cosas ahora. Bueno, pues vamos a cerrar. Les voy a pedir, por favor, junto con Aristeo, que nos den un destaque de ideas, una lluvia de ideas, y tendremos para esto solamente 60 segunditos. Entonces empezamos con Aristeo y luego les voy cediendo la palabra. Agradecerles por el esfuerzo y por la construcción de esta plataforma tan bella, de verdad. O sea, hay una belleza que para mí es bien potente, bien política en lo que están haciendo. Ojalá que este ejercicio pueda ser replicado en otros espacios de nuestro país. Ojalá que podamos construir formas de organización social de forma colaborativa. Ojalá que esto sea un ejercicio que pueda realizarse, ensayarse en otras partes, porque me parece que es justo lo que necesitamos, construir plataformas de imaginación social y de reconstrucción de la institucionalidad que hemos heredado, porque no podemos como solo aceptar la violencia y pues justo la manera en la que vivimos estas instituciones. Hay que hacer algo con ellas, hay que hacernos cargo, hay que responsabilizarnos de ellas. Nani, por favor. Bueno, yo quiero agradecerles igual la invitación al espacio, decirles que también yo soy solo una voz, pero que me represento a mí misma y que también hay otros compañeros que también tienen mucho que aportar a estas conversaciones. Pero también quiero destacar que, pues, que tienen que tener también espacio para nuestro coraje, entender nuestra rabia, entender también por qué estamos molestes, entender por qué sentimos desconfianzas, no solamente como LGBT, alegría y fiesta, sino pues también estamos sanando muchas cosas, también tenemos muchas heridas sociales, estamos recuperando nuestra memoria, estamos haciendo muchos ejercicios y necesitamos también como mucha comprensión y aunque suene un poco cursi, pero también mucha ternura, que estos espacios estén abiertos a que las personas de verdad expresemos pues qué estamos atravesando y les deseo mucho éxito en la construcción de la carta. Me da mucho gusto que se estén dinamitando esos espacios, me hace sentir positiva, quiero sentir esperanza, quiero sentir que esto es posible y que si puede ser real, quiero seguir creyendo, quiero seguir creyendo que todavía hay un interés real por pues hacer cultura comunitaria. Gracias. Atreyu. Pues
como dije al principio, me siento feliz de poder hablar estas cosas, de poder participar de este proceso que yo espero que esta carta de la ciudad de San Luis Potosí por los derechos culturales justamente y por la manera en que está siendo construida apunte hacia ese reconocimiento de la otredad, ¿no? Ese respeto, esa valoración de lo que es la diversidad cultural, ¿no? Y en la cual evidentemente sí hacemos parte, ¿no? Las personas de la población LGBTIQ+. Entonces, el alcance de esta carta debe ser de largo plazo, ¿no? Debe ser ambicioso porque lo que estamos buscando entonces es la construcción siempre imperfecta, pero siempre anhelada y aunque sea utópica, de esa cultura de la convivencia, de la cultura de paz, ¿no? Y la paz implica justicia, o sea, no puede haber paz si no hay condiciones de justicia para el ejercicio equitativo de derechos culturales. O sea, no es como que te despiertas en la mañana y dices, ay, ahora sí ya voy a ser consciente de mis derechos culturales y los voy a ejercer. A ver, espérate, si no lo has hecho no es porque seas un mal ciudadano, mala ciudadana, porque hay condiciones materiales, reales, violencias que todos los días te han impedido tan solo el ejercicio de imaginar otro mundo posible. Entonces, que apuntemos a esa gran transformación cultural, ¿no? En la ciudad de San Luis Potosí. Vayamos poco a poco. Espero que la carta logre al menos en primer momento reconocer a las personas que ya están haciendo un trabajo, ¿no? De promoción y defensa de los derechos culturales dentro de las propias comunidades, que apuntale ese trabajo y que lo amplíe hacia otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero por lo pronto, una felicitación, ¿no? Y que esto continúe, que no sea algo que se termine la administración y ya se olvide, ¿no? Hay un gran trabajo que se tiene que hacer para que esta carta sea apropiada por por estas personas que, como les digo, ya hacen un trabajo, ¿no? La historia no comienza a partir de la Carta de la Ciudad de los Derechos Culturales, pero sí puede ser un momento muy importante. Entonces, pues ánimo, que el trabajo siga. Que siga y que siga y que siga. Pues qué padre, muchas gracias, estoy muy emocionado, de verdad, muy emocionado por lo que está sucediendo justamente ahora. Creo que se han abordado temas importantes, creo que han surgido ideas y experiencias compartidas por ustedes que yo me llevo al corazón y que espero que mucha gente que esté viendo esto también se lo lleve al corazón. A mí me gustaría cerrar un poquito como casi siempre hago, hacer la invitación a las personas que no sean parte de la población LGBT más, que se involucren un poquito en el sentido de conocer experiencias, ¿no? Conocer experiencias de las personas que somos parte de la población LGBT, de las personas que hemos vivido cierto tipo de discriminación, de las personas que no la hemos pasado tan lindo en muchas situaciones, solamente acercarse a conocer un poquito, porque yo soy creyente de que una vez que uno vive algunas experiencias, pues entiendes, ¿no? Y reconoces cosas que a lo mejor no tenías idea que existían, que no te pasan por la cabeza. Entonces, pues un poquito hacer esa invitación a la banda y pues agradecer muchísimo de verdad, por esta invitación que me hicieron a moderar esta mesa. Olga Alparacios, muchas gracias por estar aquí. Atreyu Polari, muchas gracias. Nani Guerrere, muchísimas gracias. Angélica Moifa, muchas gracias. Daniel Juárez, Cecilia Padrón, también muchas gracias por el espacio, por hacer toda esta chamba que pues se debe construir en colectivo, creo yo también. Y Gerardo Daniel Padilla, pues que está también por ahí dándole con todo en controles técnicos, en organización y muchas cosas más. Gracias por tu chamba también. Y pues yo hasta aquí mi participación la dejo. Y bueno, no sé si Gerardo quieras compartirnos algo más. Gracias, Dani. Yo también soy muy agradecido de la participación y de que lo hayan regalado estos
2 horas de diálogo esta mañanita de sábado. Muchas gracias. Nani, Treyu, Rafa, Olga. Les invito a las personas que nos están observando a que el cúmulo de estos diálogos, ¿no? desde el martes pasado, podamos pensarlos un poco como una serie de provocaciones para nosotras mismas y que podamos también perfilar qué fue lo que nos provocó en un próximo espacio de diálogo que vamos a tener, si el día, justo dentro de 8 días, hacia el día 14 de noviembre, de manera presencial, ya con las y los agentes culturales locales, integrantes de la comunidad LGBT y más en San Luis Potosí. Vamos a tener este espacio hacia la próxima semana, haciéndoles una invitación, como hemos mandado las invitaciones a estos diálogos virtuales, el próximo sábado 12 del día, en Centro Unión, en el Centro de Prevención Integral de San Luis Potosí. Y sin más, reiterándoles muchísimo este agradecimiento y esa posibilidad de ayudarnos a perfilar cuáles pueden ser las perspectivas que esta carta debe de sostener. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de la Coordinación Técnica de UNESCO San Luis. Muchas gracias. Vamos a cerrar el Face. Adiós.